Los 6 temas que vamos a ver básicamente son los que vemos aquí, que son criminalidad económica, industria fintech, el sistema preventivo de lavado de activos, ingeniería social, OSINT y fuentes de información públicas y privadas, los últimos 3 acá con la compañera Agustina. Arrancamos entonces con el tema criminalidad económica en el marco del crimen organizado. Y como les decía, vamos a arrancar desde cero, conceptualizando qué es esto, de qué hablamos cuando hablamos de criminalidad económica. Y tenemos que decir que, yendo de lo general a lo particular, son delitos que por un lado van a estar afectando de alguna manera los recursos del Estado por un lado, y por el otro lado también pueden afectar el mercado y la economía. Puede ser y o. Esto depende del bien jurídico tutelado con estos delitos. ¿Cuáles son estos delitos? Tenemos varios, están todos del margen derecho de la pantalla. Esto lo vamos a dejar como material de consulta. Lo van a poder descargar de las redes sociales de la asociación. Y tenemos para arrancar todo lo que es régimen penal tributario, ¿sí? Evasión simple, evasión agravada. Y recuerden también en este grupo de delitos tenemos todo lo que es delitos contra la seguridad social. Tenemos todo lo que tiene que ver con el Código Penal Aduanero, contrabando en general y todas las variantes, régimen penal cambiario, soborno y corrupción. Eso por un lado, ¿sí? Y por el otro lado también tenemos delitos contra el orden económico y financiero, como es el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo. Eso lo ven en color naranja porque básicamente, como hoy vamos a hablar del sistema preventivo de lavado de activos, va a ser nuestro delito principal en el día de hoy del que vamos a charlar. No podemos por razones de tiempo por ahí charlar profundamente de cada uno, pero la idea es introducir en lo que es la criminalidad económica. Y la idea, como les contaba, desde el proyecto Libro Azul, seguir ahondando en todos estos delitos. Como decíamos, también tráfico de información privilegiada y abuso de mercado son delitos cuyo bien jurídico protegido es el orden económico y financiero. Y luego tenemos, en los que decíamos anteriormente, diferentes bienes jurídicos. En los delitos tributarios, el bien jurídico protegido va a ser la recaudación, el erario público, y en el contrabando, si bien obviamente el Estado, es decir, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la DGA, recauda, por ejemplo, derechos de importación y exportación, lo que se intenta proteger ahí es el propio control aduanero, básicamente la circulación de mercadería y de personas por las zonas aduaneras que la aduana básicamente tiene a su cargo. En el ángulo inferior derecho van a ver las afectaciones de estos delitos, que pueden ser varios, como hablábamos, en términos generales, para que les quede una idea, los recursos del Estado o el funcionamiento del mercado y la economía, pero también el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, la seguridad pública. Y pensemos que si estamos diciendo que va a estar afectada los recursos del Estado, va a estar afectada la posibilidad de impartir políticas públicas en consecuencia si esos recursos del Estado se ven afectados. Entonces, el enfoque criminológico de estos delitos nos parece importante porque aquellas personas que les guste la criminología, como a mí, por ejemplo, analizando desde el inicio, nosotros sabemos que las teorías criminológicas clásicas, si nos vamos por ejemplo al positivismo criminológico finales del siglo XIX, Ferri, Garófalo, Lombroso, se plantea el delito relacionado siempre a un tipo de personas de determinada clase social y gente vinculada a los márgenes de la sociedad, cuando en realidad sabemos que esto no es así, y justamente en el año 1950 surge esta teoría, más o menos en 1950, con Sutherland, que es un criminólogo estadounidense de la Escuela de Chicago, que básicamente lo que viene a decir es, con este libro, atención que hay muchas personas que en el ejercicio de su profesión son personas respetables, con un estatus bueno en la sociedad, igual cometen delitos en el ejercicio de su profesión. En inglés, white collar crime, porque hace referencia al color de la camisa blanca que supuestamente tendrían las personas que trabajan en posiciones donde pueden cometer estos delitos organizados. ¿Sí? Lo que queremos traer acá es que el crimen económico puede ser crimen organizado, aunque carezca de la violencia que uno conoce, que encuentra en el crimen organizado tradicional, como por ejemplo en el narcotráfico. Es un libro que recomendamos al que le interese el tema, pero
de esta diapositiva lo importante es poder empezar a entender a la criminalidad económica como parte del crimen organizado a partir de esta teoría, ¿sí? Con la participación de grandes corporaciones, como ven en el lado izquierdo. La idea es resumir básicamente de lo que trata el libro. Ahora, yendo directamente para lo que es crimen organizado, nosotros sabemos que en nuestro ordenamiento jurídico no tenemos reconocido específicamente la figura de crimen organizado. Sabemos que tenemos la figura de asociación ilícita o agravantes cuando los delitos son cometidos 2 o 3 o más personas. Sin embargo, tenemos instrumentos internacionales, primero la Convención de Viena de 1988, y principalmente lo que queremos compartir en esta diapositiva con ustedes es la Convención de la ONU contra la Criminalidad Económica y sus 2 protocolos contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que es un instrumento que nos da una definición acabada y concreta de lo que es una organización de crimen organizado, ¿sí? Básicamente es lo que vemos acá, que es cuando un grupo de 3 o más personas, de forma organizada, por un periodo determinado de tiempo, no una sola vez, comete delitos graves. Y lo principal de este tema, más que de esta diapositiva, por el tema que venimos viendo hoy, es que esta organización va a tener el objetivo de obtener un beneficio económico material, ¿sí? Eso es fundamental y de ahí deriva la importancia del lavado de activos por los grandes cúmulos de ganancias que la organización genera, más allá de que en contextos de economía informal, como por ahí encontramos en Latinoamérica o en Argentina, muchas veces los fondos, las maniobras de lavado de activos no van a ser tan sofisticadas, pero siempre entendemos que por las grandes ganancias que generan va a haber maniobras de lavado de activos con el crimen organizado. Y en color anaranjado ven también corrupción. Lo veníamos hablando en la primera diapositiva cuando hablábamos de los delitos, que es criminalidad económica, delitos contra la administración pública, dentro del paraguas de corrupción y soborno. También la consideramos como delitos dentro de la criminalidad económica, como por ejemplo pueden ser el cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, donde también va a estar presente. Y esto empezamos a hablar del tema principal de hoy, cómo la criminalidad organizada se va entremezclando en su comisión con la criminalidad económica con el crimen organizado, ¿sí? Porque muchas veces la organización, para poder funcionar, va a tener que también vincularse con el soborno y la corrupción. Bueno, entonces ahora hasta el momento sabemos más o menos sabemos con total seguridad qué es la criminalidad económica, qué es el crimen organizado. Sabemos que puede haber crimen económico organizado, y la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU nos dice básicamente que las actividades que más fondos generan a nivel global son estas que vemos acá, ¿sí? Tráfico de drogas, trata de personas, ciberdelitos, venta de medicamentos adulterados y bueno, los que pueden leer en pantalla. Pero lo importante de esto es que hay que tener una visión amplia, ¿sí? No es taxativo, no es cerrado, sino que lo que intentamos con esta diapositiva es decir, bueno, estas son las que más ganancias generan a nivel global, ¿sí? Pero hay más. Y esto es a nivel local, esto surge de un informe estratégico sobre crimen organizado del Ministerio de Seguridad de la Nación, que nos dice que las actividades de crimen organizado que más valor generan en la Argentina son estas que vemos en pantalla: narcotráfico, lavado de activos, robo automotor y venta ilegal de autopartes. La idea también, como dijimos al principio, es poder dar una charla que tenga contenido también actualizado. Por eso también trajimos las tendencias. Esto es algo que ya ocurre, pero que la ONU señala como que va a seguir creciendo cada vez más, que tiene que ver con ciberdelitos, fraude económico y delitos contra la identidad y tráfico ilícito de bienes culturales. Básicamente pensemos en el ciberdelito en este contexto del crimen organizado, que es un espacio sin fronteras donde la organización criminal va a seguir cometiendo sus delitos de la misma manera que por los procesos tecnológicos y de digitalización uno como individuo utiliza más el ciberespacio. La organización criminal va a hacer lo mismo, ¿sí? Como siempre
los cambios sociales y culturales tienen impacto en la manera de cometer los delitos. Y lo mismo pasa con el fraude económico y delitos contra la identidad. Una obviedad lo que voy a decir, pero con la pandemia de COVID-19 todos nos vimos de alguna manera, no sé si forzados, pero usando más los procesos digitales para la obtención de productos, bienes y servicios y la puesta a disposición de nuestros datos que luego pueden ser obtenidos para delitos de la identidad. Y esto pasa localmente y globalmente, ¿sí? Así que estas son las tendencias que la ONU nos marca en el marco del crimen organizado. Y este cambio de paradigma que vemos acá tiene que ver con, a finales de los años 90, 1990, 1980, tenemos el capitalismo financiero que, junto con la globalización, la transnacionalización, y el mayor nivel y mayor liquidez y acumulación de ganancias, tuvo también impacto en la forma de operar del crimen organizado, ¿sí? Y como el impacto de la manera de operar financieramente, ¿sí?, impactó también en la manera de cometer los delitos. Ahí también les dejamos una recomendación de un libro que justamente es un periodista de investigación que cuenta el cambio en el crimen organizado justamente cuando se cae el muro de Berlín en los países de la Yugoslavia, que básicamente cuenta lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con el impacto del capitalismo financiero en el crimen organizado y de ahí su relación más cercana con la criminalidad económica, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos va a interesar la criminalidad económica en el marco del crimen organizado? Básicamente porque los delitos económicos que veíamos en la primera diapositiva van a poder estar presentes en la organización criminal, ya sea desde un inicio, en el transcurso o como fin, como medios para financiar a la organización. El lado de activos, como dijimos, va a estar presente siempre. Lo vamos a ver como en un caso concreto que trajimos para compartir, para también hablar de casos prácticos. A veces no, siempre es bueno para poder ver en la práctica las cuestiones conceptuales que uno va diciendo. Y luego algo fundamental, que es la investigación económico-financiera, que nos va a aportar mucha información, todos estos datos, ¿sí? Porque para ir, como decíamos, de lo general a lo particular, todos estos datos económico-financieros nos van a aportar información para una investigación penal. Puede ser una investigación penal no relacionada con el crimen organizado, o puede ser cuando uno esté investigando un individuo o una organización. Y obviamente la investigación económico-financiera nos va a servir, lógicamente, para la investigación de delitos vinculados a la criminalidad económica. En este contexto, los flujos financieros ilícitos van a ser los protagonistas, ¿sí? Porque van a ser esos flujos, ¿sí? Como verán, la idea de la presentación es ir, vamos yendo de lo general a lo particular. Ahora vamos a hablar sabemos que dijimos, hay información que nos va a ayudar, ok, pero ¿qué es esa información que nos va a ayudar? Son, en rasgos generales, los flujos financieros ilícitos, que hay que tener en cuenta que los flujos financieros ilícitos no solamente van a ser ilícitos por el origen generados a través de una actividad de crimen organizado, sino que también pueden ser ilícitos por el modo en el cual se transportaron contrariando una normativa vigente. Por ejemplo, yo puedo tener una actividad comercial legal y los fondos los transfiero a un paraíso fiscal y no declaro el fisco. Lógicamente esos fondos van a convertirse en fondos financieros ilícitos porque justamente estoy evadiendo los tributos, porque tendría que informar a la autoridad tributaria del país donde yo resido, ¿sí? Pero tengamos en cuenta de los flujos financieros ilícitos, que pueden ser por origen o por el medio en el cual se mueven esos fondos. Esto es un resumen de lo que venimos hablando. Vamos adentrándonos más. Margen derecho de la pantalla es la información que nos va a empezar a servir, ¿sí? Tenemos el crimen organizado. Esas actividades de crimen organizado van a tener siempre un objeto económico. La organización quiere generar ganancias y esa información nos va a ayudar para la investigación. ¿Pero para qué nos va a ayudar? ¿Sí? Porque venimos diciendo nos va a ayudar, está entrelazado, pero ¿para qué? Nos va a ayudar a identificar integrantes de la organización, a los financistas, a beneficiarios económicos de las maniobras,
a identificar bienes y activos utilizados por la organización. Esto es fundamental, ¿sí? Porque después... ¿por qué es fundamental? Por el decomiso de los bienes que justamente luego en el proceso penal se van a decomisar. Y acá hay un tema relevante que es la relevancia de los beneficiarios finales, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué son los beneficiarios finales, y este tema es fundamental en todos los delitos económicos. Bueno, esto está en inglés, pero era simpático el dibujito del caracol. Básicamente, una shell company es una compañía creada específicamente para cursar los fondos de origen ilícito, y pueden tener tres variantes, ¿sí? Nosotros pensemos que una persona jurídica se crea solamente con fines delictivos, ¿sí? Tenemos una sociedad ficticia que no tiene presencia física, que no lleva adelante la actividad comercial que dice que va a llevar, y va a ser utilizada para inyectar los fondos generados de forma ilícita. En el caso de la sociedad papel, es lo mismo que una sociedad ficticia, pero en vez de inyectar los fondos, va a servir para justificar los fondos, y la sociedad pantalla tiene que ver con... es una sociedad que existe, tiene presencia física, presta una actividad comercial, pero en esos fondos se van a mezclar los fondos legales con los fondos generados de forma ilícita. Ahí abajo ustedes ven que dice importancia del CDD, que es la debida diligencia del cliente, por sus siglas en inglés, o el KYC, que es conoce a tu cliente, que son controles que los sujetos obligados por la ley 25246, que es nuestra ley antilavado de activos, que es la que vamos a ver hoy específicamente, esos sujetos obligados tienen que aplicar estos procesos que estamos hablando, el CDD y el KYC, para conocer al cliente y para conocer a la entidad con la cual va a empezar a llevar adelante una actividad comercial. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos la unidad de información financiera, que también vamos a ver ahora más adelante, que es cuando se creó, etcétera, una resolución, la 112 del 2021, que obliga a los sujetos obligados a identificar los beneficiarios finales. ¿Qué son los beneficiarios finales? Van a ser personas, son individuos. Pensemos que atrás de toda persona jurídica va a haber un individuo, el individuo que va a recibir las ganancias. Básicamente, ¿qué es este individuo? Es un accionista, ¿sí? Y lo que te dice el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el GAFI, que ahora también vamos a verlo en profundidad, en sus 40 recomendaciones hay una específica para este tema, que lo que dice es, los sujetos obligados, o sea, los países tienen que tener normativa que obliga a los sujetos obligados a reconocer a los beneficiarios finales a partir de la tenencia accionaria del 25%. Es decir, es una sugerencia que da para empezar a identificarlos. Pero en este caso la Argentina, siguiendo, los países pueden aplicar un enfoque basado en riesgo, y el monto de tenencia accionaria a partir del cual los sujetos obligados tienen que identificar al beneficiario final es del 10%. Si no se pudiese llegar a identificar a un individuo que tenga el 10% de tenencia accionaria, hay un efecto de cascada que es: voy a identificar a la persona, al individuo que ejerza de manera directa o indirecta el control de la sociedad, y si no puedo hacer eso, voy a identificar a un representante legal o a un director de esa organización. Pero siempre se va a tener que identificar a un individuo, una persona humana, vinculado con la organización. Bueno, y ahora para ver un caso, dos cuestiones prácticas específicas. Tenemos esto es un resultado de un caso de periodismo de investigación, que se detectó básicamente que el maniobra de contrabando, como hablábamos, con un delito económico, contrabandeando vinos desde la frontera. Vemos de un lado de Bernardo Irigoyen, Dionisio de Cerqueira, en Brasil, contrabando de vinos a cargo del PCC. El PCC es para quien no lo conozca, es el primer comando de la capital, uno de los grupos de crimen organizado más violentos que tiene Brasil junto al Comando Vermelo. Y lo traemos este caso porque para que vean cómo la criminalidad económica con el crimen organizado, como decíamos, sirve como fuente de financiamiento, ¿sí? Donde está entrelazado en todo momento
No decimos que el crimen organizado con toda la criminalidad económica, pero decimos que puede servir en principio como fuente de financiamiento. Y luego, el caso del Clan Loza, entendemos que puede ser considerado uno de las condenas más importantes por narcotráfico de los últimos años. Y podemos ver prácticamente todo lo que venimos viendo acá. Si lo leen después detenidamente, pero lo vamos a decir por supuesto, tenemos una condena por asociación ilícita. Decíamos, no tenemos nosotros en nuestro ordenamiento jurídico la figura de crimen organizado, tenemos la de la asociación ilícita, allí la vemos. Tráfico ilícito de estupefacientes, una actividad clásica de crimen organizado, contrabando de divisas, un delito económico, y lavado de activos, otro delito económico. Esta investigación estuvo a cargo, participaron en realidad las agencias y organismos que vemos del lado derecho, Procunar, Procelac, la UIF, la AFI, la FIP, DGA y fuerzas federales. Básicamente lo que la organización hacía era traficar estupefacientes de Argentina a España, y fíjense lo que veníamos hablando del lavado de activos. Se decomisaron más de 40 propiedades entre Salta, si mal no recuerdo, y zona norte de la provincia de Buenos Aires, más de 30 autos de alta gama, incluido una Ferrari, y uno de los momentos que fue muy importante en la investigación para identificar personas que participaban en esta organización fue un decomiso que hubo, un secuestro en realidad de divisas en el aeropuerto de Ezeiza, donde se secuestraron 365.000 euros escondidos bajo un fondo de valija. Y tenemos el ítem de lo que veníamos hablando recién. Fíjense, tenemos más de 10 sociedades creadas con el objeto de lavar dinero, ¿sí? Y además fue el primer caso, recuerdan, no sé si recuerdan, el tema de la extinción de dominio. Básicamente fue un decreto del año 2019 que básicamente lo que es a través de un proceso civil proceder con la extinción de dominio de bienes utilizados en delitos federales graves. Y bueno, básicamente la idea era mostrarles cómo en este caso podemos ver todo lo que venimos hablando hasta ahora. Esto lo dejamos como material de consulta, es la evolución histórica, ahora sí adentrándonos directamente en lo que ya es más el sistema preventivo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En 1989 se crea el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. En el año 2000 tenemos nuestra ley 25246, que es nuestra ley antilavado de activos. Y en el año 2011 tenemos la modificación de la ley 26683, que modifica la 25246, no en forma integral, pero le hace una gran modificación, que es que el delito de lavado de activos pasó de considerarse un delito de mero encubrimiento a considerarse como un delito autónomo, ¿sí? Y en el 2012 las 40 recomendaciones del GAFI, que ahora vamos a ver específicamente, tuvieron una modificación sustancial en ese año, ¿sí? Tuvieron 3 modificaciones, en el 1996, en el 2003, pero esa fue la más importante. Entonces, en esta diapositiva tenemos un resumen de la normativa más importante de este tema de lavado de activos, es la ley 27737, que es la primera norma que reconoce el delito de lavado de activos. Luego la 25246 en el año 2000, como decíamos, es nuestra ley antilavado de activos y es creadora de la Unidad de Información Financiera, ¿sí? Que es la cabeza de nuestro sistema preventivo de lavado de activos. Y la ley 26683, que modifica sustancialmente la ley 25246. Ahora vamos a hablar del GAFI. El Grupo de Acción Financiera Internacional, sí, esto ya tiene que ver todo con lo que veníamos diciendo del tema del sistema preventivo de lavado de activos, ¿sí? El Grupo de Acción Financiera Internacional es un grupo que se creó en el año 89 en Francia, en París, y emitió 40, se llaman las 40 recomendaciones, que son estándares internacionales que los países tienen que aplicar para para que se considere que tienen un sistema preventivo efectivo de lavado de activos. Los 3 riesgos, en este contexto los llamamos riesgos o delitos, que tratan las 40 recomendaciones, es el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Hoy veremos solamente lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Les dejamos como material de consulta el enlace para acceder a estas 40 recomendaciones.
Esto es también lo dejamos como material de consulta, es la evolución de cómo se fueron modificando estas 40 recomendaciones. Ahí se escucha mejor, bastante mejor, sí. Pero básicamente es lo que decíamos recién, las modificaciones de 1996, de 2003, de 2012 y en el 2001, bueno, se incluyeron 9 recomendaciones, por eso se llamaban las 40 más 9 por los atentados terroristas de Estados Unidos, pero luego quedaron unificadas, ¿sí? En el 2003 luego quedan incluidas en las 40 recomendaciones. Acá les dejamos como material de consulta cómo está compuesto el Gafi, pero lo más importante es la última parte. Porque estamos diciendo, el Gafi es el Grupo de Acción Financiera Internacional que emite 40 recomendaciones. Los países miembros las tienen que cumplir, ¿sí? ¿Cómo el Gafi evalúa que esas recomendaciones se cumplan? Bueno, hace las evaluaciones mutuas. De hecho, hoy día en la Argentina está el Gafi realizando la evaluación al país. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? En el 2010. En el 2010 el resultado no fue bueno y por eso en el 2010 el Gafi incluye a la Argentina en la lista gris. Hay coloquialmente 2 listas, la lista gris y la lista negra. La lista negra son países considerados de alto riesgo. En general ahí siempre están Irán y Corea del Norte. Y la lista gris son países que el Gafi considera que podrían tener un sistema preventivo de lavado de activos más efectivo. Justamente por eso estoy haciendo todo este preámbulo, porque la modificación de la ley de la 25246 con la 26683 que decíamos recién de 2011 surge justamente como resultado de la evaluación del Gafi. Hoy día tenemos, lo presentó el Ejecutivo, hoy día tenemos también la 25246 con media sanción en el Congreso, en diputados, para ser modificada también. Y además se nos está visitando el Gafi. Cuando el Gafi termina de evaluarte, te va a poner en estas listas. Y la pregunta es, bueno, tenemos las 40 recomendaciones, tenemos las evaluaciones que hace el Gafi, tenemos las listas, ¿y qué le implica a un país estar incluido en estas listas, en una lista gris, por ejemplo? Bueno, la realidad es que es una postura frente a la comunidad internacional, y también tiene que ver con un compromiso que asumió el país con otros tratados internacionales, algunos de jerarquía constitucional, donde se ha comprometido de alguna manera a combatir el crimen organizado y diferentes conductas ilícitas. Y además también hay que decirlo que si uno está en determinada lista, muchas veces también falta inversión y algunos inversores no querrían venir a invertir en un país con controles inefectivos de lavado de activos o con altos índices de corrupción. Las 40 recomendaciones del Gafi, acá tenemos la recomendación número 30. Nosotros decíamos que las 40 recomendaciones hablan de diferentes temas. La número 30 tiene que ver con las investigaciones financieras, que básicamente demuestran la importancia de esta información que veníamos hablando. ¿Para qué nos va a servir esta información económico-financiera? Para identificar el alcance de una red. Si veíamos el clan Loza, no es lo mismo una organización que tiene un galpón y 2 automotores con una organización para entender en el alcance de la red criminal que una organización que tiene 40 inmuebles, 30 autos de alta gama, 10 sociedades constituidas y tráfico ilícito, tráfico de divisas. Entonces, para eso nos va a servir la información y el Gafi lo dice en la recomendación número 30. La diferencia, hablábamos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. De acá la idea es, por razones de tiempo, ¿no? Se abordan estos temas de manera que se puedan llevar conceptos sólidos. El lavado de activos, cuando pensamos en la prevención del lavado de activos, vamos a pensar más que nada en el cómo, ¿sí? En la operatoria, ¿sí? El monitoreo de transacciones, porque luego los sujetos obligados, como vamos a ver por la 25246, van a tener que informar a la UIF los famosos reportes de operación sospechosa, y para eso se tienen que monitorear las transacciones. En cambio, en el financiamiento del terrorismo, el foco se va a poner no en el cómo, sino en el quién. Es decir, el sujeto obligado lo que va a tener que hacer es verificar si en las operaciones que procesa hay una persona vinculada con el financiamiento del terrorismo de acuerdo a las listas que ahora vamos a ver, ¿sí? Que pueden ser individuos o entidades. Pero la idea es que se queden con esto. Primero, lavado de activos en el cómo,
y financiamiento del terrorismo en el quién. Acá vemos el resumen de todo lo charlado. Vamos a tener donde se entrelaza el crimen organizado y la criminalidad económica. Tenemos una organización criminal que va a cometer un delito, que ese delito va a generar ganancias. Lo que se va a hacer es alejar el origen delictivo, se va a tratar de alejar el origen de esos fondos para disimular su existencia, ocultar el dinero y el dinero finalmente va a quedar lavado. Tenemos dos vías para investigar el lavado de activos. ¿Sí? Tenemos la vía administrativa, que es la que vamos a ver hoy, Sistema Preventivo de Lavado de Activos, y la penal, ¿sí? Básicamente órganos judiciales y el Ministerio Público. En la administrativa es fundamental el rol de los sujetos obligados, ¿sí? El lavado de activos, como venimos diciendo, para aquellas personas que por ahí no sepan, básicamente es un proceso a través del cual fondos generados en forma ilícita son insertos en el sistema económico formal con la apariencia de haber sido obtenidos de manera lícita. Y como veníamos diciendo, importante, constituye un delito en sí mismo y además tiene que ver con la finalización del circuito criminal, como vemos en el ciclo que les dejamos en la diapositiva anterior y en el margen inferior derecho. Estas son las etapas del lavado de activos. Tenemos colocación, que en general son maniobras que tienen que ver en general con depósitos en dinero en efectivo. La estratificación, con operaciones de transferencia locales o internacionales, y la integración es cuando el dinero ya queda integrado en el sistema económico formal y vuelve a las manos de quien lo va a terminar disfrutando como una organización o para seguir financiando la actividad que desarrollan. Aquí en este círculo básicamente es el resumen de lo charlado. Tenemos la investigación administrativa, la investigación penal y el riesgo reputacional. El riesgo reputacional tiene que ver, recuerden, con las evaluaciones del GAFI. El país puede incurrir en algún riesgo reputacional, como veníamos diciendo, como resultado de las evaluaciones que realiza el organismo. El financiamiento del terrorismo. Algo importante de esto, básicamente lo que intentamos decir acá con esta diapositiva es que sepamos que una cosa es el atentado terrorista y otra cosa es la financiación, el financiamiento del terrorismo. Nosotros podemos incurrir en un delito, alguien puede incurrir en un delito de financiamiento del terrorismo desde Argentina a otra parte del mundo, pero nada tiene que ver con la comisión de un atentado terrorista, porque eso lo tenemos en el artículo 41.15 del Código Penal, y el delito de financiamiento del terrorismo es un delito contra el orden económico y financiero, como decíamos al principio, que está en el artículo 306, ¿sí? Entonces, importante esto, además, es que el financiamiento del terrorismo se puede dar, ¿qué es? Básicamente es el apoyo económico financiero a una entidad u a un individuo vinculado con terrorismo. Y los fondos pueden ser tanto lícitos como ilícitos, ¿sí? Por eso lo que hablábamos recién, básicamente en los controles de prevención del financiamiento del terrorismo, el foco está puesto en quién está involucrado en la operación, no el origen de esos fondos, porque pueden ser ambos. Tenemos la financiación operativa, ¿sí? Para cometer un atentado terrorista, y también uno dirá, bueno, pero entonces ¿para qué le van a brindar apoyo financiero o económico a una organización terrorista? Básicamente para pagar otros gastos, por ejemplo, pasajes, reclutan a alguien en un país para trasladarlo, inversión en software de comunicación porque las organizaciones desarrollan sus propias plataformas para comunicarse, en propaganda y un sinfín de gastos que tienen, que para eso puede ser la financiación del terrorismo. La resolución WIS 29 de 2013, esta resolución es la que obliga a los sujetos obligados, que decíamos por la ley 25246, a cumplir con este control. Decíamos, la importancia está puesta en el financiamiento del terrorismo, en el quién, no en el cómo. ¿Cómo sabemos quiénes son esas personas? Bueno, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emite listas, que obviamente las va actualizando, y también la OFAC, tenemos la Oficina de Control de Activos Financieros de Extranjeros, de Estados Unidos, y la Unión Europea. Eso lo pusimos a modo informativo porque son listas que existen y hay sujetos obligados
que por procesar operaciones en dólares y por pertenecer a multinacionales también están obligados a cumplir con esas, pero lo importante es saber que en la Argentina los sujetos obligados están obligados justamente a cumplir con la resolución WIS 29, que tienen que controlar que no procesen operaciones de personas o entidades vinculadas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sea, sancionadas por el Consejo, y en el caso que se detecte, informarlo a la UIF. Y a partir del 2019, la Argentina tiene su propio registro de entidades y personas vinculadas con el terrorismo y su financiamiento. El Gafi, en sus recomendaciones, como decíamos, insta a los países y les dice, también estaría bueno que ustedes tengan sus propias listas, porque hay veces que hay cuestiones regionales, y en este caso, esta lista de REPET incluye el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y además incluyó a todo lo vinculado a Hezbollah y al clan Barakat, ¿sí? Les dejamos el enlace de acceso al registro, es de fácil acceso, por si puede ser de utilidad, pero importante entonces, financiamiento del terrorismo, prevención de financiamiento del terrorismo, los sujetos obligados en Argentina están obligados a cumplir con la resolución 29 del 2013 y este decreto del 2019, creador de este registro. La economía informal, esta diapositiva tiene el principal objetivo, tiene que ver con lo que ya habíamos hablado, de que tengamos presente que en Latinoamérica, ahí tenemos del margen izquierdo todos los países que forman parte del Gafilat, ¿sí? El Grupo de Acción Financiera Internacional y sus 40 recomendaciones tienen además grupos regionales. En el caso de Argentina es miembro del Gafi y del Gafilat. El Gafilat lo que nos dice en un informe del año 2021, ¿sí? Es un informe sobre economía informal, que nos dice que también en esta región, bueno, no es una novedad para nosotros que tenemos índices altos de economía informal, pero la idea es traer fuentes vinculadas a la temática, que esto puede hacer justamente que muchas maniobras de lavado de activos, como veníamos diciendo, no sean sofisticadas y no entren dentro del sistema financiero formal, porque básicamente, ¿qué pasa? Siguen operando en la informalidad por los altos niveles de economía informal que se registran, ¿sí? Bueno, y ahora sí, metiéndonos directamente en el sistema preventivo de lavado de activos, nosotros dijimos entonces que el lavado de activos es un proceso a través del cual fondos generados de forma ilícita se le da la apariencia de haber sido generados de forma lícita. Entonces existe el Instituto del Delito Precedente, que son todos los delitos que justamente van a generar esos fondos. El Gafi da 4 formas, entiende que hay 4 formas de que los países fijen sus listados de delitos precedentes, que pueden ser el enfoque de todos los países, el enfoque del umbral, o sea, el enfoque de todos los países es que cualquier delito pueda ser delito precedente de lavado de activos. El enfoque del umbral es que sean delitos a partir de un determinado umbral. El enfoque de lista, es decir, una lista taxativa de delitos, y la combinación de los enfoques. En nuestro caso, en Argentina, nosotros tenemos el enfoque de todos los delitos, porque el artículo 6 de la ley 2546 dice que la UIF va a entender en el tratamiento de la información para la prevención del delito de lavado de activos, preferentemente proveniente de, y hace un listado de, en general son delitos federales, crimen organizado, narcotráfico, contrabando, trata de personas, régimen penal tributario. Pero al decir la palabra preferentemente de, hay consenso en esto, no es que es una opinión personal, es que en Argentina cualquier delito puede ser delito del precedente de lavado de activos. La Unidad de Información Financiera, como decíamos, es la cabeza del sistema preventivo de lavado de activos. Fue creada en el año 2000. Hasta el año 2016 dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Hoy día depende del Ministerio de Economía, básicamente. Y es el organismo encargado de analizar y transmitir la información de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo transmite, cómo es el circuito. La información que puede recibir la UIF es muy grande y es variada. Tenemos los reportes de operación sospechosa, decíamos recién, reporte de operación sospechosa, lavado de activos. ¿Se acuerdan que decíamos? Pongamos el foco en la operación.
Los sujetos obligados básicamente lo que hacen es implementar un sistema de monitoreo de operaciones para identificar operaciones inusuales y en el caso de corresponder, hacer el reporte de operación sospechosa a la UIF. Luego tenemos los reportes de financiamiento del terrorismo, que veníamos diciendo recién. ¿Cuándo hay que hacer un reporte de financiamiento del terrorismo? Cuando el sujeto obligado detecte que hay una operación que cursó donde el beneficiario o el originante de una operación esté en las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o del REPET, o algún otro listado que esté obligado a cumplir ese sujeto obligado por cuestiones de políticas globales de la entidad. Los reportes, también además la UIF va a recibir reportes sistemáticos mensuales. ¿Qué son estos reportes? Son informes con la información que puede ser en una entidad financiera, todos los depósitos en efectivo que procesó en un mes, con sus montos, todas las operaciones de comercio exterior. Y además, la UIF va a estar requiriendo a diferentes organismos, tanto nacionales, provinciales o municipales, diferentes informaciones. O sea que imagínense toda esta información que recibe la Unidad de Información Financiera, ¿sí? Y este básicamente es digamos, la piedra angular de todo el sistema preventivo de lavado de activos, toda esta información que la UIF va a recibir. Y acá es un resumen explicativo de cómo es este sistema, una investigación, que es el tema de hoy, ¿no? Cómo es una investigación administrativa del sistema preventivo de lavado de activos. Es decir, esto piensa que está fuera de la órbita penal, ¿sí? Todavía no hay ningún órgano judicial involucrado. Tenemos los sujetos obligados de la Ley 25.246, artículo 20, son como 20 incisos. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Tenemos sujetos obligados de el sector privado y público, ¿sí? Del sector público lo digo más rápido porque son los más cortos. Tenemos a la AFIP, a través de sus 3 direcciones generales, DGI, DGA y la Seguridad Social. Tenemos a INAES y tenemos también del sector privado los clásicos, ¿no? Los que más reportes realizan. Ahora vamos a las estadísticas: entidades financieras, casas de cambio, remesadoras de fondo, personas o entidades que se dediquen a la compra y venta de arte, personas o entidades que se dediquen a la compra y venta de automóviles, productores de seguro, es decir, un montón digamos, de personas y entidades del sector privado que desarrollan determinadas actividades que están obligados a cumplir con toda esta normativa de la UIF, ¿sí? Y los escribanos también, me estaba olvidando que también son importantes. Esos sujetos obligados van a tener que, como decíamos recién, enviar los reportes de operación sospechosa, los reportes de financiamiento del terrorismo y los reportes sistemáticos mensuales a la UIF. Ahora bien, la UIF tiene una dirección de análisis que va a recibir toda esa información, ¿sí? Y va a hacer o no informe de inteligencia financiera. Algo importante a mencionar con la palabra inteligencia, porque a veces sucede, acá puede pasar en otros países, que la palabra inteligencia se la vincula con simplemente con el sistema de inteligencia. Nosotros sabemos que nuestro sistema nacional de inteligencia está formado por la AFI, que es la Agencia Federal de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia Criminal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, y la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar, que depende del Ministerio de Defensa. Sí, bien digo. Ese es el Sistema Nacional de Inteligencia. Pero sepamos también, por ejemplo, la UIF no forma parte del Sistema Nacional de Inteligencia, igualmente realiza informes de inteligencia. ¿Por qué? Financiera. No lo digo yo, lo dicen sus informes de gestión, ¿sí? Como vemos ahí, en el año 2021 emitió 474, compartió con el Ministerio Público 474 informes de inteligencia. Porque la palabra inteligencia en realidad tiene que ver con, simplemente es un producto a través del cual, acá después Agustina va a hablar de OSINT, que es Inteligencia en Fuentes Abiertas de Información, es transformar datos en información, información en conocimiento, y con ese conocimiento voy a tomar una decisión, ¿sí? Entonces, no pensemos solamente que la palabra inteligencia vinculada con espionaje ilegal y carpetazos revoleados, sino que tiene que ver con algo más serio y más complejo, y la UIF lo hace. Tenemos los datos del 2021 porque, siendo junio de 2023, buscamos la información del informe de gestión del 2022 y todavía no estaba disponible. Para que vean la diferencia, ¿no? No sé si se llega a ver bien ahí. En el 2021 la UIF recibió 65.000 reportes de operación sospechosa de los sujetos obligados,
12 reportes de financiamiento del terrorismo y envió al Ministerio Público 474 informes de inteligencia. Otra cosa importante a decir, cuando ya ingresa en la órbita del Ministerio Público, la UIF lo que hace también es compartir posibles medidas, medidas de pruebas sugeridas para su producción con fines probatorios, porque recordemos lo que sí hay que decir, es que una cosa es la información de inteligencia y otra cosa es que sirva como prueba en un proceso penal. Entonces, sepamos que son hasta ahí, corta, bueno, la UIF envía esa información de inteligencia, sugiere medidas de prueba y después verá el Ministerio Público qué hace con eso. Tampoco la UIF está diciendo que hay delito. Hay veces que los sujetos obligados pueden detectar que hay un delito precedente. De hecho, cuando uno hace un ROS te pregunta, ¿usted detectó un delito precedente? Y se puede poner que sí. La UIF, más con toda la información que recaba, puede también decirlo. Pero hasta ahí, o sea, lo que quiero decir con esto es que no hay delito por el momento. Pero sugiere medidas de prueba. Esto que quedó tan colorido es un resumen. Entonces tenemos, para que quede, ¿no? Sistema preventivo de lavado de activos. Tenemos sujetos obligados, los del artículo 20 y la 25.246. Reportes de financiamiento del terrorismo, reportes de operación sospechosa del Instituto del Delito Precedente. Conozca a su cliente, debida diligencia, son controles que aplican los sujetos obligados para conocer con quién van a llevar adelante una relación comercial. Importancia acá, recordemos todo lo vinculado a beneficiario final, empresas fachadas y recordemos el clan Loza como esas estructuras jurídicas complejas efectivamente en la práctica se daban. Y además, no lo mencioné anteriormente, pero una de las tipologías de lavado de activos, las dos tipologías que están en los informes del GAFILAT en Argentina, tiene que ver justamente con con el uso de estructuras jurídicas complejas y de testaferros. Esos sujetos obligados además van a hacer el monitoreo de transacciones para poder hacer el reporte de operación sospechosa, van a hacer el name screening, o sea, el screening de nombres para identificar entidades o individuos vinculados con terrorismo, y va a haber otros controles, ¿sí? Pero estos son los principales. Y los tres pilares que va a tener es el riesgo, porque cada sujeto obligado tiene que hacer una autoevaluación de riesgo anual para entender cómo va a aplicar estos controles, ¿sí? No es lo mismo un banco que una remesadora de fondos, no es lo mismo una fintech que opera localmente que una empresa fintech que opera globalmente, ¿sí? Todos estos controles van a estar incluidos en políticas y procedimientos y va a haber auditoría, ¿sí? De auditoría interna de cada sujeto obligado, depende de la magnitud y de qué tipo de sujeto obligado estemos hablando. Un escribano no va a tener por ahí una área de auditoría interna, pero estamos hablando de los bancos, por ejemplo, de entidad financiera. Y también si son entidades que necesitan licencia para operar del Banco Central, el Banco Central también va a hacer auditorías anuales y la UIF, recordemos que también puede hacer supervisiones en cualquier momento a cualquier sujeto obligado. Acá compartimos, dejamos estadísticas del 2020-2021 para que ustedes vean más o menos los sujetos obligados que venimos hablando, cuáles son los que más reportes de operaciones sospechosas realizan. En el 2020 tenemos un 72% de entidades financieras y en el 2021 tenemos un 52% y un 19.5%, como los que más ROS escalaron, de empresas operadoras emisoras de tarjeta de crédito o compra, ¿sí? Y después tenemos casi en partes iguales los otros sujetos obligados que fuimos diciendo. Tenemos a la AFIP, tenemos al registro de la propiedad automotor, el registro de la propiedad inmueble y otros, pero no fueron tan significativos los envíos de reportes de operación sospechosa. No digo que no sea significativo su contenido, o sea, no hablo cualitativamente, sino que hablo cuantitativamente, ¿sí? Bueno, y para cerrar, nosotros dijimos que desde el proyecto Libro Azul, el objetivo principal es brindar herramientas de investigación criminal vinculada al uso de las nuevas tecnologías. Y también dar temas que mantengan actualizado a los que participan de nuestras de las charlas, ¿sí? El ecosistema fintech no tiene, por supuesto, que ver directamente con criminalidad económica, por supuesto que no, sino que lo traemos porque es una industria que está creciendo mucho, que es próspera, que va a seguir creciendo y que son servicios financieros basados en la tecnología. Y básicamente, por ejemplo, están incluidos acá todo lo que tiene que ver con proveedores de servicios de activos virtuales
Y si queremos hablar de investigaciones económico-financieras, y estamos en una investigación, ya sea en algún organismo de la administración pública, con algún cliente que tengamos particular, o en algún juzgado, en alguna fiscalía, y nos topamos con algún caso que esté involucrada la información económico-financiera, debemos estar al tanto de esta industria. Básicamente esto tiene que ver con la digitalización en términos económicos. En color gris básicamente es una idea de por qué esta industria ha crecido tanto. Si uno se puede leer sobre el tema, es un término que surge en los años 80 en Inglaterra, pero que tuvo gran crecimiento a partir, se puede decir, un corte de 2007-2008 con la crisis financiera global. Obviamente, lo que hablábamos anteriormente, en zonas como Latinoamérica, Argentina, con altos índices de economía informal y no tantos altos índices de bancarización, esta industria, que es más flexible, que no es tan burocrática, que tiene una forma fácil de dar a los clientes, hace que justamente en países con economía informal tenga bastante éxito. Luego decíamos las crisis financieras globales. Luego pensemos en el desencantamiento que muchos países tienen con en realidad los ciudadanos de los países, como nos pasó por ahí en 2001-2002, un desencantamiento con las entidades financieras tradicionales, o crisis económicas, donde los individuos o las corporaciones necesitan financiación en forma más ágil, ¿sí?, con préstamos personales no tan burocráticos, y obviamente toda esta industria, esto ya se venía gestando, y por la pandemia de COVID-19, obviamente esto ha crecido ampliamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la industria fintech? Hablamos de servicios financieros basados en la tecnología y en la innovación. Lo positivo lo traemos también por lo positivo, no porque esto tenga una cuestión directa, como decíamos, con criminalidad económica, sino que colabora a reducir la economía informal, aumenta la bancarización, facilidades financieras, se sacan préstamos de manera más ágil, se envían fondos al exterior de manera más ágil, hay mayor velocidad, hay sencillez, hay ausencia de sucursales, no hay alta presencial de clientes, y también todo esto que sin lugar a dudas es un beneficio, lo traemos también para pensar en los desafíos que presenta en el contexto de lo que estamos charlando en el día de hoy dentro de la criminalidad económica y todo lo que veíamos con delitos económicos, fraude y usurpación de identidad. Desde el punto de vista general, ¿de qué tipo de empresas estamos hablando? Son las que vemos allá arriba, son empresas de finanzas, básicamente asesoramiento financiero, o sea, como ustedes van a ver, salvo por ahí todo lo que tiene que ver con criptoactivos, específicamente, son tipos de empresas de actividades que ya existían más allá de los fintechs, ¿sí? Asesoramiento financiero, empresas de pagos electrónicos o las llamadas pasarelas de pago, empresas de criptomonedas, empresas de crowdfunding, que es financiación colectiva de proyectos, empresas de inversión online y banca online, que básicamente son bancos digitales. Eso es a modo general. Y modo particular, cada país va a tener su regulación. En nuestro caso, el Banco Central, que regula, ¿sí?, y habilita a la mayoría de estas empresas a poder operar. Tenemos proveedores de servicios de activos virtuales, proveedores de servicios de pago, las famosas billeteras o llamadas las PSP. En el Banco Central tiene tres conceptos de las proveedoras de servicios de pago, que es PSP, PSPSP y PSP inicial. La primera, la PSP, es la que conceptualmente, según el Banco Central, es una entidad que participa de algún modo del Sistema Nacional de Pagos y estamos hablando de que es una apertura de una cuenta, una cuenta y que le otorgan un CB corta, una clave virtual única. Luego tenemos agregadoras de pago, operadoras o emisoras de tarjeta de crédito o compra, y sepamos que pueden estar reguladas por el Banco Central, o sea que necesiten licencia para operar, o puede pasar que una pasarela de pagos o un agregador de pagos no necesite licencia para poder operar del Banco Central, pero va a estar inscrito seguramente como sujeto obligado ante la UIF, ¿sí? Y esto, ahora sí, para cerrar, de la misma manera que las cámaras bancarias reúnen a los bancos del sector privado y del sector público, desde el 2017 existe la Cámara Argentina Fintech, que genera espacios de relacionamiento con empresas de la industria y también, obviamente, con el Banco Central, con la UIF, ¿sí?, con la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Tiene convenios con diferentes universidades para carreras de grado y de posgrado,
y además tiene diferentes comisiones de trabajo. De hecho, justamente tiene una comisión sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y para finalizar, Fintech Iberoamérica emitió por primera vez un informe del 2023 con información que ahí le dejamos para que lo puedan descargar, que voy a leer literalmente para entender la importancia del contexto a la hora de hacer nuestras investigaciones económico-financieras, necesitar tener un conocimiento acabado de esta industria. Tenemos que prácticamente el 60% del dinero registrado que circula en el país, en la Argentina, lo hace en el marco de una cuenta fintech. A su vez, en el ámbito de los activos financieros, en los últimos 4 años el número de cuentas de inversión se multiplicó por 20, alcanzando 10 millones. En cuanto a los préstamos, los que decíamos anteriormente, la necesidad de las personas de acceder a crédito, en un reciente informe el Banco Central reconoció a las empresas fintech como una de las principales herramientas de acceso al crédito, atendiendo aproximadamente 4 millones de personas. Y esto, que también es muy importante, es que en el ámbito de los activos virtuales se estima que hay 10 millones de cuentas en Argentina, siendo uno de los países que lidera la adopción de cripto a nivel global. Y algo importante, ahora sí ya para cerrar, es que la modificación de la ley 25246, que tiene media sanción en diputados, tiene como proyecto también poder incluir a los proveedores de servicios activos virtuales como sujetos obligados, porque no lo son. No son sujetos obligados, no están en el artículo 20 de la ley 25246. Y bueno, quería mostrarlo como novedad esta industria y la posible inclusión en la ley 25246. Bueno, ahí terminamos.